Bueno, hasta este punto vemos cómo se va desarrollando en un panorama ahora favorecido para José. Al comienzo notamos lo duro que le tocó pasar, no solamente porque fue vendido por sus hermanos, sino porque estaba lejos de su padre, de su familia, de su tierra, de sus costumbres, de pasar de ser el favorito de su padre, luego pasa a ser esclavo, luego administrar la casa del oficial, de los guardias, luego notamos que va a la cárcel. En la cárcel, aunque claramente todo el tiempo fue favorecido por Dios y se vuelve como la mano derecha del carcelero, notamos que él no sabemos, si no está escrito, si quizás en algún momento perdió la fe o demás, pero sí se resalta aquí que él colocaba a Dios en todo lo que hacía. Esto deja mucho que hablar y ver cómo el favor de Dios nunca se apartó de él. Y esto nos muestra y nos podría decir yo que nos ayuda a entender o a descifrar un poco por qué las circunstancias de la vida o algunas circunstancias de la vida también son el camino que nos llevan a las oportunidades. Supongamos, si José no hubiera llegado a la cárcel, ¿cómo hubiera podido haber tenido contacto con el jefe de los coperos? Porque exactamente el canal fue un sueño. Entonces notamos que se cumple el patrón acá mismo en capítulo 41. Y vemos como hasta el faraón notó cómo Dios estaba con José. Y esto es algo maravilloso porque esto nos está dejando saber que José tenía su confianza en Dios. Y quizás José muchas veces pudo preguntarse, pero ¿yo qué hago aquí? Y muchas veces nosotros nos podemos preguntar eso, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Yo qué hice para llegar hasta acá? Pero notamos que Dios ya tenía un plan para José. Y me gustaría mucho dejarte como parte, más que quizás tener una actitud positiva, aunque es bueno, a mí me gusta centrar mucho este tipo de situaciones y es en la palabra y en Dios. Y es que nunca tenemos que tener en poco los sueños y propósitos que Dios ha depositado en nosotros, pues no sabemos si las mismas circunstancias o la realidad que hoy vemos son las que nos están llevando en el camino hacia el propósito que Dios planeó para nosotros y que tiene establecido para nosotros. Entonces, no tomemos en poco quizás la realidad que hoy ven nuestros ojos. Quizás no puede ser un panorama muy favorecido, quizás estás pasando por algo que tú nunca esperaste que ibas a pasar. Y es que en este caso podemos ver que Dios se mantuvo con José todo el tiempo. Así es que nosotros debemos siempre hacer lo mismo, buscar siempre ese favor de Dios, más allá porque nos pueda dar, sino porque Él es lo que nosotros necesitamos. No es más que otra cosa que eso. No es más que buscar un favor de Dios porque hay un interés de por medio, no, sino que al contrario, buscamos a Dios porque Él nos ha dado más de lo que merecemos. Y esto lo vemos, como Dios entonces ahora vuelve a restituir a José, y ya no son simplemente en la casa quizás de un guardia del rey, sino que ahora es con el mismísimo faraón de Egipto. Y cuando le empieza a contar sus sueños y vemos el favor que halló ante el faraón José, y cómo el mismo faraón reconoce que el Espíritu de Dios estaba en él. Claramente sabemos que
los egipcios creían en muchos dioses y demás, pero aquí notamos es el favor que él reconocía que estaba sobre él. Y luego en el capítulo 42 llega el momento que hace que todos los sueños se hubieran cumplido. Y es que cuando los ve, yo creo que tuvo que haber sido algo muy impactante para José el ver dos panoramas. Uno, ver a sus hermanos que lo habían vendido sin razón alguna, pero ahora ver y recordar los sueños que él tuvo. Entonces es como, diría un dicho, quedó como entre la espada y la pared, porque aunque hicieron algo malo, Dios convirtió eso para algo bueno. Y José fue muy sabio porque él les hizo una especie de prueba donde les pensaba él, vamos a ver si lo mismo que me hicieron a mí se lo van a hacer a Benjamín. Pero notamos aquí como un cambio en el corazón de ellos, porque ellos ahora reconocen que hicieron mal en el momento que vendieron a José. Entonces ellos lo reconocen y claramente pagan una consecuencia, donde uno de sus hermanos es enviado a la cárcel y ellos creen que es un castigo divino por lo que hicieron. Entonces siempre hemos aprendido que sea lo que sea, la persona que sea una persona buena, sea una persona mala, siempre nosotros debemos actuar bien, con la verdad. Quizás muchas veces el actuar con la verdad significa que a no todo el mundo le va a agradar, pero cuando lo hacemos, vemos como el respaldo está en nosotros, el respaldo de Dios. Y que el hecho de que el respaldo esté en nosotros por voluntad de Dios hace que aún las personas que quizás pueda que no les agrademos mucho puedan ver el favor de Dios en nosotros. Y muchos quizás reconozcan que te han quizás hecho mal en tu trabajo, bueno, en muchos aspectos que puedes vivir día a día. Entonces creo que esto es un recordatorio para que creamos en las promesas de Dios, creamos que quizás lo que hoy vivimos es literalmente el camino por el que estamos pasando para llegar al punto donde Dios quiere de nosotros. Quizás aprender a esperar no es bueno, pero cuando identificamos que si estamos pasando por esta situación es porque Dios lo está permitiendo para convertirlo en algo grande, no para nosotros, sino para la honra de Dios, porque aquí lo notamos. Ellos sabían que José era hebreo, entonces estaban reconociendo y viendo que había un Dios grande, que no fueron los dioses de Egipto en minúscula que pudieron descifrar el sueño del faraón, no, sino que fue el Dios de José. Y ese es nuestro punto, que siempre honremos a Dios donde quiera que estemos y Él nos honrará, pero lo más importante es que Él sea conocido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando algo tan maravilloso de cómo, Señor, tú nos creaste para que demos a conocer tu nombre. Y es algo muy hermoso y muy bueno el que podamos tener tu favor, Señor. El Dios que creó los cielos y la tierra, que esté a favor de nosotros, Señor. Y es lo que queremos día a día. Queremos tu favor, Señor. Queremos tu misericordia. Queremos hallar ese oportuno socorro, Señor. Porque anhelamos, Señor, que todos te conozcan por medio de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a esperar, Señor, en medio de las pruebas. Quizás muchas veces no entendemos lo que estamos viviendo, pero Señor, tú sí sabes. Por eso te pedimos que nos ayudes a esperar y a confiar en ti, para que de esta forma, Señor, podamos creer cada día más en tus planes y que algún día llegaremos a ese punto que tú quieres y esperas de nosotros.
Ayúdanos para mantener nuestra fe en ti y amar, Señor, incluso a personas que nos han hecho mal, porque tu deseo, Señor, es que nosotros seamos esa imagen tuya, Señor, aquí en la tierra. Y te damos gracias y te pedimos, guíanos, Señor, por favor, cada día, para que se haga siempre tu voluntad, Señor, por encima de la nuestra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque solo tú eres digno, porque así como tú moriste en esa cruz para darnos vida, Señor, hoy tú nos estás mostrando tu favor por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y con tu guía, Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto fue todo por hoy, pero mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año. Dios te bendiga.